Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida, episodio número 2 de la segunda temporada, en donde hemos tenido la oportunidad de hablar de un tema que es muy relevante. Y es que yo sé que ahí donde usted me está viendo o donde está escuchando, está viviendo situaciones complicadas que podrían desequilibrar nuestra salud mental. Y ya vamos a hablar un poquito de este tema del equilibrio y de la salud mental, que es lo que vamos a estar desarrollando en esta temporada, en estos episodios de Conversaciones de Vida. Y hoy tengo una persona que hemos preparado este ambiente tan bonito especialmente para ella, porque es una persona que queremos mucho en la congregación, en la comunidad, en Conversaciones de Vida, pero también es el cerebro detrás de esta serie de salud mental, y es nuestra amiga Patricia Valle. Pastora, ¿cómo está? Muy bien, muy agradecida por esa introducción. Hasta combinamos con la plantilla. Así es, todo estuvo planeado. Pero sí, muy contenta de estar aquí, me encanta este espacio, así que le agradezco mucho ser invitada y también ser parte, ¿verdad? Así es. Doña Patri, a principio de año me sentaba yo con su esposo Mauricio, con nuestro pastor, y hablábamos acerca de qué temas relevantes podíamos desarrollar en Conversaciones de Vida, qué conversaciones podíamos generar aquí que fueran de impacto para las personas y que les brindara herramientas prácticas para ver transformación. Y algo que Dios ponía en nuestro corazón era salud mental, porque creo que como iglesia hemos visto cómo las personas están viviendo muchísimas crisis de todo tipo. Y era muy importante realmente brindar herramientas para poder sobrellevar esto de la mano de Dios, sabiendo que no estamos solos y que la palabra de Dios nos muestra que hay herramientas para salir adelante, que siempre hay salida. Por eso yo quiero iniciar reforzando el concepto de salud mental, para tener claro. Tal vez hay alguien que nos ve por primera vez y número uno, queremos decirle que estamos muy felices de que se unió a la conversación y que hoy usted va a aprender montones. Y de verdad yo ahora siempre les hago la recomendación de que tome apuntes, porque hoy vamos a aprender muchísimo. Así que la primera pregunta, doña Pati, ¿qué es salud mental? Bueno, yo creo que cuando hablamos de salud mental estamos hablando de un equilibrio de las emociones. No podemos pensar que es que nos vamos a deshacer de las emociones que nosotros consideramos que son malas, pero no. Creo que la vez pasada que trabajaron la ira, bueno, nosotros podemos enojarnos, ¿verdad? Pero ¿qué queremos? No permitir que ese enojo nos lleve a acciones que no son correctas, ¿verdad? Entonces queremos encontrar equilibrio en el manejo de todas nuestras emociones, ¿verdad? Claro. Y entonces podemos pensar que vamos a encontrar salud mental en ese proceso de equilibrio. Claro, es un trabajo, no es tan fácil. Tenemos que disponernos, tenemos que entendernos, autoconocernos, ¿verdad? Para entender cómo funcionan nuestras emociones a nivel personal y qué cosas tenemos que, digamos, trabajar, ¿verdad? Tal vez unas más que otras. Claro, yo creo que hay que entender algo, y es que Dios creó las emociones en el ser humano. Sí. Pero como usted lo mencionaba, todas estas cosas que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas pueden administrarse de manera correcta o pueden ser utilizadas por el enemigo para distorsionar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo creo que ya lo vimos con la ira, y hoy vamos a ver un tema que yo siento que va a estar, bueno, de verdad que abroches el cinturón, póngase cómodo, tome apuntes porque va a estar buenísimo, y es la culpa. La culpa. ¿Qué tan dañina puede ser la culpa, pero también qué tan transformadora puede ser? Bueno, es interesante, ¿verdad? La culpa, porque nadie puede decir que nunca ha sentido culpa. Todos en algún momento, en alguna situación en particular, hemos experimentado la culpa, ¿verdad? Y tal vez para entender un poco más, tratar de ver un concepto sencillo de culpa, ¿verdad? Es ese sentimiento, ¿verdad? Esa sensación que tenemos cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo incorrecto, que hemos hecho algún daño, que hemos pecado,
¿verdad? Que hemos pecado. Y entonces hacemos consciente esa acción, ¿verdad? Y posiblemente empezamos con sentimientos de remordimiento, ¿verdad? Pasamos a la culpa, pero tenemos que tener claro que esa solo es una estación de paso, no una estación para quedarse. Y ese es uno de los grandes errores que cometemos y que nos afecta nuestra salud mental, ¿verdad? Porque si no sabemos entender que ese sentimiento de culpa es para llevarnos a un arrepentimiento, a buscar el perdón de Dios o el perdón de las personas a las que hemos afectado y entonces encontrar la salud y seguir adelante. Pero el error que a veces podemos cometer es estacionarnos en la culpa, quedarnos ahí pegado y vivir cargando algo que el Señor ya nos dice, nos enseña en su palabra que podemos dejarlo, siempre y cuando vayamos al lugar correcto, ¿verdad? Nosotros podemos ver casos en la Biblia de personas que hicieron cosas malas, ¿verdad? Pero que tuvieron la decisión correcta de ir y buscar en el Señor. Y podemos pensar en el rey David, claro, ¿verdad? Él en sus salmos expresa cuando siente ese deseo de arrepentimiento, cuando reconoce que ha hecho algo malo y entonces va y busca en Dios ese perdón que él necesita para sanar, para seguir adelante, ¿verdad? claro. Yo creo que aquí hay un tema y estamos tocando el tema de David, salmista, que yo creo que el otro día leía el Salmo 5, creo que era, y algo notaba David que yo creo que nos puede enseñar en este tema de la salud mental, de la culpa, y es que David era vulnerable ante Dios, era sincero y expresaba lo que sentía en ese momento. Y vemos en salmos, en historias de la Biblia, cómo David realmente tiene una culpa, pero que lo lleva a la transformación, como menciona usted. Y yo creo que aquí se trata de ser sinceros. A veces tratamos de tener máscaras para esconder el no querer avanzar, esconderlo por medio de perfeccionismo o de humildad falsa, de que, ay, no, ¿verdad? No, no puedo, no quiero, mejor me quedo así, ¿para qué la gente va a enterarse de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo? Pero yo creo que si algo nos enseña David es que ante Dios y ante personas que pueden edificarnos debemos ser reales, y genuinos para poder encontrar esa transformación. Pero yo quiero hacerle una pregunta y es, ¿cuándo o cómo podemos identificar una culpa que es buena, que me puede permitir corregir algo que no está bien o llegar a ese lugar donde tengo que llegar? O una culpa falsa que me deja estancado ahí en la estación del tren y no me deja avanzar, como Penélope, la de la canción, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es bien importante, David. De verdad que la culpa se puede volver positiva, digámoslo así, sí, cuando nos lleve y nos mueva al arrepentimiento, a la búsqueda del perdón, a la identificación, ¿verdad?, de que algo no está bien. Y entonces hacemos algo por eso. Se vuelve positiva porque nos saca de ese estado para buscar la fuente correcta, que es Dios, para buscar su perdón y su restauración y encontrar la paz, ¿verdad? Si nosotros establecemos todo ese proceso, la culpa cumple su papel y ya, ¿verdad? Pero a veces nosotros cargamos culpas que son irreales, ¿verdad? Que se pueden volver culpas falsas y que por lo tanto se vuelven pues totalmente negativas, ¿verdad? Claro. Y nos deja ahí estancado. Y podríamos pensar que eso tiene que ver cuando nosotros no cumplimos con ciertas expectativas que nos ponemos o nosotros mismos o las demás personas, ¿verdad? Y entonces empezamos como a vivir con fantasmas de muchas culpas, ¿verdad? Entonces, a veces he escuchado a personas que sienten y cargan culpa, por ejemplo, padres divorciados, ¿verdad? Parejas que se divorcian, pero bueno, mantienen siendo una relación de padres, ¿verdad? Tienen hijos en común, pero ese padre y esa madre empiezan a cargar culpa por la decisión que tomaron y entonces empiezan a tomar comportamientos con sus hijos, ¿verdad? Les cuesta aplicar disciplina, por ejemplo,
porque sienten que, uy, qué malo fuimos, o qué malo fui, o qué mala fui cuando me decidí divorciar, entonces no puedo regañarlo, no puedo corregirlo, etcétera, ¿verdad? Esa podría ser una culpa que me estaciona, que no me deja avanzar, ¿verdad? Y que prácticamente pues yo la vuelvo un fantasma en mi vida, ¿verdad? Si hay personas que tienen una expectativa personal sobre nosotros, ¿verdad? Y nosotros empezamos a sentir que no cumplimos esa expectativa, podemos empezar a sentir culpa, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros no siempre vamos a cumplir las expectativas de las otras personas. Creo que la expectativa más importante a cumplir es la de Dios, ¿verdad? Pero entonces nosotros podemos cargar esa culpa, ¿verdad? Mucho de esto posiblemente se pueda gestar desde la niñez, ¿verdad? Si desde la niñez tuviste o hubieron palabras que te marcaron, ¿verdad? Que te hicieron sentir responsable de algo, ¿verdad? Tal vez alguna mamá que decía, por su culpa no pude estudiar, por su culpa no pude avanzar, ¿verdad? Y ya ese niño o esa niña empieza a asumir esa culpa, de decir, sí, mi mamá por cuidarme a mí no pudo hacer tal cosa, por cuidarme a mí tuvo que renunciar a esto o aquello, ¿verdad? Entonces esa es una culpa falsa, porque estoy cargando con algo que no me corresponde cargar. Claro, y yo creo que eso, digamos, si lo vivimos desde niños, lo podemos ir arrastrando y no sé, vemos situaciones en donde vemos personas que son agredidas físicamente o verbalmente y dicen, no, es que es mi culpa, es mi culpa porque yo me equivoqué o no, o lo provoqué para que llegara a ese punto. O personas que están en un trabajo donde también los humillan y también, no, es que es mi culpa porque yo no me preparé lo suficiente y por eso es que me pasa esto ahora. Y yo creo que esa es una culpa que más bien nos puede detener o nos puede paralizar. Segunda de Corintios, segunda de Corintios 7:10 habla de que hay una tristeza que puede llevar al arrepentimiento y otra que no sirve, que más bien el enemigo puede usar para debilitarnos o paralizarnos en la vida. ¿Cómo una persona que lleva arrastrando por años una culpa que permite que terceros abusen de él o de ella, puede eliminarse? Bueno, ahí vamos a donde uno tiene que hacer trabajos individual, ¿verdad? Y entrar a lo profundo de su corazón, ¿verdad? Y ver un poquito su pasado y empezar a encontrarse con las verdades. La Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces es importante encontrar las verdades. Y a veces si estamos cargando con la culpa de algo, tenemos que empezar, sí, tal vez mirar un poquito hacia atrás. A veces no nos gusta, no queremos encontrarnos con ese pasado, pero necesitamos hacerlo para identificar, realmente yo estoy asumiendo una culpa real que me correspondía o es una culpa que no me corresponde, que es una mentira que yo la asumí, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es encontrarme con la verdad. Pedirle al Señor que me la revele, porque tal vez nuestra mente puede estar tan confusa que le cuesta identificarla. Entonces, pedirle al Señor que te revele esa verdad. Y a veces, sí, tenés que buscar a personas que te ayuden en ese proceso, ¿verdad? En consejería, en psicología, ¿verdad? Pero empezar por ahí, por identificar y poder darle el título correcto, ¿verdad? Porque de eso va a depender el siguiente paso. Porque si es algo que sí me corresponde aceptar y a reconocer, ¿verdad? Pues entonces ese es el siguiente paso, reconocer que hice algo incorrecto y que he venido cargando con la culpa de eso, pero que ahora yo puedo hacer un alto y arrepentirme de eso, buscar el perdón de Dios y seguir adelante, ¿verdad? Pero si es una culpa que no me corresponde, bueno, igual me toca hacer un alto para soltarla, porque estoy cargando con algo que no debo de cargar, que no me corresponde, que fue algo que se me metió, que lo escuché tantas veces, que lo asumí, pero que no me corresponde, ¿verdad? Hay algo importante en la culpa que no es real, que nos puede llevar a tres aspectos interesantes, ¿verdad? Porque es que todo esto se combina, no lo podemos ver aislado. Un tema es la vergüenza, porque una culpa que no es real nos puede llevar a vivir vergüenza.
¿Y qué tiene que ver la vergüenza? Bueno, es cuando ya no solo me siento mal por lo que hice, sino por lo que soy. Empiezo a verme yo una persona mala, una persona indigna, una persona que no merece nada, ¿verdad? Entonces, si yo no trabajo esa culpa falsa, yo puedo pasar ese otro nivel negativo, ¿verdad? De vivir en vergüenza por la persona que soy. Claro. Porque yo puedo cometer errores, yo puedo fallar, pero yo puedo rectificar. Y eso no quiere decir que eso me vuelva un ser malo, ¿verdad? Una persona indigna. Más sin embargo, si yo sigo cargando eso, voy a empezar a sentirme así. No me merezco nada, no me merezco ni siquiera el amor de Dios, mucho menos el amor de otras personas, ¿verdad? Y vivo con ese lamento interior de vergüenza. Tengo vergüenza de mí misma, ¿verdad? Y ese es un punto que de verdad el Señor quiere sanar. Claro. El Señor quiere que nos miremos como Él nos ve, ¿verdad? Con esa dignidad que Él nos da, porque nos ama, porque somos sus hijos y sus hijas. Entonces, Él quiere que nos veamos como Él nos ve. Claro, es conocer la identidad que podemos encontrar en Dios. Y algo que siempre hago cuando se habla del tema de la identidad y de entender cómo Dios nos ve, es recomendarle a la gente que vaya a Efesios 1. Y es que en Efesios 1 uno puede ir subrayando todas aquellas cosas que Dios dice acerca de nosotros. Sí. Y creo que es importante entender qué piensa Dios y apropiarse de eso, Ahora hablábamos de David. Y David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Claro. Y usted dice, ay, seguro David era perfecto, si no conoce bien la historia de David. Pero al adentrarse en esa historia nos damos cuenta que David fue un hombre que cometió no un error, sino varios, ¿verdad? Sí. Pero creo que aquí no se trata de cuántos errores usted ha cometido o qué clase de errores ha cometido. Se trata de cómo sobrellevamos eso. Y me impresiona ver cómo en el Antiguo Testamento se trataba el tema de la culpa. La culpa llevaba al arrepentimiento y el arrepentimiento llevaba a sacrificar un animal para poder encontrar ese perdón y ser limpio de eso que usted había cometido. Pero ¿cómo es en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento vemos que ya hay un cordero que es perfecto, que es limpio, que no tiene mancha, que es Jesús. Y yo creo que lo que usted está diciendo es increíblemente valioso, entender cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque ahí encontramos un cordero que nos limpia. Oiga, póngale nombre, Dios nos limpia de eso. Y yo creo que es un proceso. Pero ¿cómo iniciar ese proceso de autoconocerse? ¿Cómo una persona que dice, sé que tengo ahí un montón de cosillas que debo trabajar, cosas que no me dejan avanzar tal vez en mi aspecto relacional, familiar, emocional, de trabajo, que yo sé que esos son los causantes? Tal vez hay gente que se está dando cuenta que las cosas que está viviendo simplemente son síntomas de un problema que tiene que ver con la culpa. ¿Cómo iniciar ese proceso de autoconocerse y de explorar qué situaciones son las que me han llevado a este punto? Bueno, yo creo que eso implica darte tiempo, ¿verdad? Así, tiempo personal y empezar a tener un diálogo interno, que es un diálogo que se traslada a Dios, y empezar a decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Incluso es hasta recomendable escribirlo, ¿verdad? ¿Cómo me veo yo? Porque yo puedo decir, ¿cómo es esa pared? Ah, esa pared es blanca, mide tanto, parece ser de tanto grosor, etcétera. Yo puedo expresar lo que yo veo. Bueno, lo mismo con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos de nosotros mismos? Y empezar a decírnoslo, a escribirlo. Incluso entonces, de repente, cuando hallamos algo que nos duele de nosotros mismos o que opinamos de nosotros mismos, detenernos y empezar a cuestionarlo. ¿Por qué yo me veo así? ¿Por qué yo interpreto esto o aquello de mi persona? ¿Verdad? Otra de las consecuencias de la culpa falsa es el temor. Porque el sentirnos culpables y vivir eternamente culpables, incluso de cosas que no tenemos claras si nos corresponde o no, nos provoca mucho temor, ¿verdad? ¿Temor de qué? Temor de perder el afecto de las personas que nos rodean, temor de que
sea una persona bien vista, temor de mis capacidades, ¿verdad? Siempre voy a dudar de mi capacidad, temor a que nunca pueda lograr nada, mis metas, ¿verdad? Una persona totalmente llena de temor y le decía que es difícil separar todas estas emociones, claro, ¿verdad? Porque también son temas importantes que los vamos a tocar, ¿verdad? En algún momento. Pero sí, el temor, cuando vivimos llenos de culpa, el temor también se apropia de nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, a veces ese temor también ¿cómo decirle? Se manifiesta en ese momento de querer buscar dentro de nosotros. Nos da miedo que vamos a encontrar. Claro, claro, y yo creo que vamos a ver, si seguimos con ese temor no vamos a poder avanzar en eso. Yo creo que es parte del proceso, tener que explorar. Y en ese proceso de explorar, darse cuenta que hay cosillas que tal vez van a doler, pero que nos pueden hacer libres. Yo creo que el tema del temor es tan recurrente en todos. O sea, tenemos miedo de qué es lo que va a pasar mañana. Y claro, inclusive por la culpa. Es que yo, como no hice esto en el pasado, mi futuro se ve incierto. Y hay una frase, estaba buscando la que leí en el devocional que hacía hoy, que dice que la preocupación o el temor no elimina el dolor del mañana, sino que deja sin fuerzas el de hoy. Y se me venía a la mente ahora, porque yo creo que eso nos puede pasar, ese temor, esa preocupación de qué va a pasar mañana por las cosas que no hice o por las cosas que hice mal, nos paralizan completamente. Sí. Entonces creo que el temor es algo que debemos trabajar completamente. Sí. Y vea que cómo es la cosa, cómo podemos pasar de una emoción a otra o de un estado a otro, ¿verdad? Porque estamos hablando de la culpa, pero vemos cómo se une la vergüenza, cómo se une el temor, pero también se une la ira. Porque digamos, cuando uno hace esos análisis de por qué hice esto, por qué hice aquello otro o por qué no hice, uno en el momento puede sentir enojo con uno mismo, un enojo que se puede ir a la ira, ¿verdad? De decir, ¿por qué llegué a hacer esto? ¿O por qué no hice esto que debía hacer? ¿Verdad? Entonces también es un sentimiento que puede surgir a raíz de la culpa, ¿verdad? Entonces vemos, lo importante es que empecemos a buscar dentro de nosotros y que no es fácil, ¿verdad? Y que tal vez no va a ser algo de un día para otro, sino que tenemos que estar dispuestos a invertir en nosotros mismos con respecto a ese tema, ¿verdad? Y luego entender que, bueno, yo puedo descubrir un montón de cosas, pero eso no se puede quedar ahí, ¿verdad? Porque, bueno, está bien saberlo, pero ahora ¿qué hago con lo que sé? ¿Verdad? Y yo pienso que nosotros podemos tomar dos actitudes. O hacemos como David, que iba y se presentaba al Señor y le decía, solo contra ti he pecado, le decía, y le chorreaba ahí todo lo que él sentía y que había hecho, ¿verdad? Pero también podemos tomar la actitud equivocada de Judas, que Judas vivió un momento de culpa, ¿verdad? De remordimiento con lo que había hecho, había entregado a su Señor, ¿verdad? Y él en ese momento, ¿a quién buscó? A aquellas personas que lo habían contratado para que hiciera eso. ¿A ellos qué les importaba que él estuviera arrepentido? Claro. No les importó para nada. Entonces, sabemos qué hizo después Judas, ¿verdad? ¿Cuál fue su final? Porque fue a la fuente equivocada. ¿De qué nos sirve darnos cuenta que estamos luchando con la culpa, que podemos dejarla, que podemos sanar, pero si vamos a los lugares equivocados, muy probablemente no lo vamos a lograr? Claro. Tenemos que buscar al Señor que sana, ¿verdad? Al Señor que nos va a sanar de todo eso de una vez y para siempre. Porque la idea de la culpa, y vuelvo a lo del principio, no es estacionarnos en ella, no es quedarnos en ella. Es que nos sirve en el momento para ubicarnos, para hacernos reflexionar. Cuando es una culpa de un hecho real que hicimos o que dejamos de hacer. Y en el caso de la culpa que no corresponde, pero que igual llevamos, y a mí ese tema de esa culpa a mí me parece muy importante porque a veces nosotros luchamos con los no. Entonces, si decimos no a algo, nos sentimos culpables. Y entonces empezamos a creer que le tenemos que decir sí a todo y a todos. Claro. ¿Verdad? Pero
¿Por qué? Porque nos sentimos culpables. ¿Por qué? Porque somos personas que tendemos a ser culpógenas por todo lo que hacemos o no hacemos. Y eso tampoco es saludable, ¿verdad? O sea, no, el Señor tampoco quiere que nosotros carguemos culpas que no nos corresponden, ¿verdad? Claro. Entonces sí, tenemos que buscar en nuestro interior, entender que tenemos opción en Dios a la salud, a sanar, ¿verdad? Pero tenemos que ir a la fuente correcta, claro. Tenemos que ir a donde Él. Eso es, yo creo que este es un tema importantísimo porque usted dice Judas es un caso de la Biblia y no tiene, lo que hizo Judas no se compara, pero yo creo que a veces, no sé, tenemos una relación que es impropia, una relación tóxica. Y nos damos cuenta, somos conscientes, llevamos una culpa y cuando decimos, voy a buscar ayuda, voy a donde la persona con la que tengo la relación tóxica, ¿verdad? O el agresor o lo que sea. Sí. Y creo que sí, a veces buscamos esa fuente de transformación o de ayuda en lugares completamente erróneos. Sí. Completamente erróneos. Es como que usted tenga ganas de comer pollo frito y vaya a Subway. No lo va a encontrar. Y yo creo que a veces nos pasa, vamos a lugares esperando encontrar algo que ahí jamás vamos a encontrar. Buscamos amor en lugares donde no están. Sí. Buscamos ese perdón en lugares donde no vamos a encontrar ese perdón. Yo creo que la fuente, o sea, tiene que quedar claro, la fuente para poder ser transformados, para que nuestra salud mental sea transformada, debe ser Cristo. Correcto. Debe ser Cristo. Y esto es un proceso que cuando comenzamos a encontrar en Cristo esa fuente, continúa por el resto de nuestra vida. Y creo que es importante siempre como ese aspecto de querer constantemente ser transformados por Dios, ¿verdad? Sí. Como una vez que yo ya haya tenido ese encuentro con Jesús y ya tal vez descubrí cuáles son esos puntos, esas debilidades y ya he trabajado en eso, ¿cómo puedo continuar el resto de mi vida teniendo esos procesos junto a Jesús? ¿Cuáles son esas herramientas que tal vez usted ha encontrado prácticas para que en su día a día usted detecte aquellas cosas que deben ser transformadas para no tener culpa, ira, temor, vergüenza? Bueno, yo creo que precisamente las emociones son indicativo de eso. Nos dicen cuáles son las cosas que tenemos que trabajar. Entonces, cuando yo me enojo en exceso o paso continuamente enojada, eso para mí es una alarma. Me tengo que preguntar, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me enojo con tanta facilidad? ¿Por qué el enojo me dura tanto tiempo? Bueno, lo mismo con la culpa, ¿verdad? Yo tengo que empezar a ver cuáles son mis disparadores culpógenos, ¿verdad? O sea, cuáles son las cosas que a mí me hacen sentir culpable y si esas son culpas verdaderas o son culpas falsas, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Yo sé que uno puede escucharlo como, bueno, es lo mismo de siempre. Pues sí, un poquito, ¿verdad? Es, aparte de revisarme, es continuamente ver si surge en mí esa emoción, ese sentimiento de culpa, yo tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué me siento culpable? Claro. ¿Hay otras cosas detrás de esto? ¿Verdad? ¿Hay algo que tal vez no estoy haciendo y por eso siento este sentimiento de culpa? ¿Será que entonces me tengo que revisar? Y si yo en ese proceso uso algo que es muy importante y es la sinceridad con Dios, Dios me va a reafirmar lo que yo tengo que seguir trabajando. Pero necesitamos ser muy sinceros. Claro. O sea, usted no puede acercarse a Dios queriendo engañar a Dios. ¿Verdad? Dios ya sabe por lo que estamos viviendo y por qué piecito cojeamos, ¿verdad? Claro. Pero Él quiere que se lo digamos, porque Él quiere que tengamos confianza en Él y que creamos que Él puede sanarnos, ¿verdad? Claro. Entonces necesitamos sinceramente buscar a Dios cuando yo veo esas alarmas en mi persona, ¿verdad? Cuando siento que mis emociones se están desequilibrando, ¿verdad? Claro. Yo creo que aquí el tema es ser sinceros. Aquí no podemos esconderle nada a Dios. Y ahora que usted me mencionaba eso, pensaba en Sara, la esposa de Abraham. Cuando aparece Dios y les dice, Sara va a quedar embarazada. Y dice la Biblia que ella se rió en sus adentros. Y Dios le preguntó, usted se está riendo, ¿verdad? Y ella fue como, no, para nada, ¿verdad? Y Dios sabía, Dios conoce nuestro corazón. Nosotros podemos engañar al mundo entero, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Y yo creo que
Dios quiere que le entreguemos. Ella tenía inseguridades, ella tenía incertidumbre, creía que lo que le estaba diciendo Dios era imposible. Y hay cosas que tal vez Dios nos promete en su palabra que usted dice, para mí eso es imposible. El ser transformado, el dejar tal hábito o tal pecado, para mí eso es imposible. Yo creo que tenemos que, a diferencia de Sara, llegar y decirle a Dios, Dios, ¿sabe qué? No, la verdad es que sí me cuesta creer que yo pueda vivir esto en mi vida. Pero a pesar de que me cuesta creerlo, quiero soltar eso y ver de qué manera usted puede transformarme. Así es. Y me da risa que el mismo Abraham también se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y también fue en sus adentros, se lo ocultó a Dios. Y a pesar de que ellos cometieron esos errores y a pesar de que Abraham tuvo esa duda, era conocido como un hombre de fe. Y es que yo creo que ser un hombre de fe no necesariamente es que usted constantemente tiene que tener esa creencia ciega de que va a pasar, sino es ser sincero y decir, mire, me cuesta creerlo, pero yo sé que usted es un Dios de imposibles y voy a entregarme a usted para permitir que Dios trabaje en mí. Y vemos cómo Dios trabaja en Abraham a pesar de los errores y a pesar de que en algunos momentos quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, ¿verdad? Yo creo que ya no tenemos ni que hablar de qué pasa cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Sí, claro. Ya vemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero bueno, para ir terminando, doña Pati, culpabilidad. ¿Qué última recomendación le podría dar usted a las personas que se han unido a esta conversación para ser libres de la culpa? Para ser libres de la culpa falsa y para aprovechar esa culpa verdadera que nos puede llevar a Jesús. Bueno, yo creo que lo más importante es que sepan que no tienen por qué cargar con esas culpas. O sea, la culpa no es para cargarla, la culpa es para resolver una situación. Y si usted resuelve esa situación con el Señor, usted es libre, ¿verdad? Entonces, si usted está llevando culpas en este momento, tiene que hacer un alto, porque esas no son para cargarlas, es para resolver lo que tiene que resolver con respecto a ellas. Si es algo que usted tiene que pedirle perdón al Señor, bueno, sabemos que tenemos ese acceso al Padre, ¿verdad? Claro. Que podemos encontrar ese perdón. Si lo dudamos, bueno, vamos con todo y duda. Esa es parte de la sinceridad, claro. ¿Verdad? Si nosotros creemos que Dios no nos va a perdonar eso tan feo que hicimos, bueno, vamos con todo y esa duda. Y Él mismo se va a encargar de hacernos ver que Él puede perdonar todo. Y ese todo es todo, ¿verdad? Y el perdón va a traer sanidad. Claro. Y va a traer liberación de esa culpa. O sea, usted ya no puede ni debe mencionar esa culpa, ¿verdad? Esa es una elección que usted puede hacer. Y eso es muy importante. Creer que usted tiene derecho a esa elección por gracia. No por lo bueno que somos nosotros, no, por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, revísese, vea, contabilice sus culpas, si es que las tiene. Claro. Y entonces clasifíquelas, las verdaderas y las falsas, ¿verdad? Y trabájelas ambas. Una buscando el perdón de Dios y la otra clarificando por qué yo me siento culpable de algo que no lo soy. Señor, dame revelación, claro. ¿Verdad? Aclárame esto y suéltela. Esa es su elección, ¿verdad? Y eso es algo que el Señor nos dio, es un regalo, claro. ¿Verdad? Entonces, sí, mañana puede surgir algo y usted puede tomar una decisión que lo lleve a la culpa. Bueno, sepa que no es para que esa culpa se quede ahí. Procésela inmediatamente, en cuanto usted la identifique, ¿verdad? Procésela, porque Dios no quiere que vivamos, porque la culpa pesa, da cansancio, claro. ¿Verdad? Y Dios quiere que nosotros seamos plenos. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo los animo precisamente a decirse, yo no tengo por qué cargar con esta culpa, tengo que hacer algo con ella y tengo que soltarla. ¿Y dónde la voy a soltar? En las manos de Dios. Es en el mejor lugar, ¿verdad? Así que eso sería mi consejo. Claro, aquí estamos hablando de herramientas para, al fin de cuentas,
llegar a vivir en plenitud. Dios quiere que vivamos una vida abundante. Y no cuando lleguemos a la presencia de Él, sino a partir de este momento, desde ya, que podamos disfrutar esa eternidad con Él. Así que muchas gracias, doña Patri, de verdad que ha sido un tiempo lindísimo. Y a ustedes agradecerles realmente por este tiempo tan especial. Yo quiero agradecer a la radio digital Feedback y a la radio cultural de Pérez Celedón, que a partir del episodio pasado están retransmitiendo Conversaciones de Vida. Y bueno, nos alegra realmente estar llegando a más personas. Y también agradecemos que cada uno de ustedes siempre se encargan de compartir estos episodios, de comentar, de contarnos qué piensan, y siempre tenemos la oportunidad de leer esos comentarios y realmente aprender juntos. Yo creo que también hemos llegado a la conclusión de que teníamos que hablar de estos temas por los comentarios que hemos visto, así que les pedimos, sigan contándonos de qué temas quieren que se pongan aquí sobre la mesa para futuras temporadas de Conversaciones de Vida, y sigamos creciendo juntos de la mano de Dios, que es la fuente de vida. Doña Patri, un placer, de verdad. Ay, gracias, lo igualmente. Repito nuevamente, Muy esta serie agradecida. no hubiera sido posible sin su trabajo. Realmente doña Patri invirtió mucho tiempo para sacar los temas, buscar fuentes confiables, materiales, y bueno, también el uso de esa experiencia que ella ya ha tenido, porque usted, con solo escucharla aquí, o si ya la conoce en persona, usted se da cuenta que esta es una mujer que es utilizada por Dios y también que sabe mucho de estos temas. Así que siempre es un privilegio cuando la tenemos Gracias, aquí. Dani. Doña Patri, Muchas muchas gracias y gracias a ustedes. Hasta luego.